Queridos hermanos, la palabra de Dios de este domingo es la continuación natural de la confesión de Pedro, la roca donde Cristo cimienta su iglesia. Es la fe de todos nosotros, la fe del pueblo. Estamos haciendo, me viene a la memoria, por ahí la gente lo hace para desahogarse, y al menos yo cuando me dicen cosas así lo tomo un poco a broma, ¿no? Pero estamos haciendo esta campaña especial de recolección de fondos con el Consejo de Asuntos Económicos, y entonces los viernes yo pongo en la página de Facebook, como puedo, porque no soy muy perito en el asunto, pongo el resumen o de nuevo otra vez el papel, ¿no es cierto?, donde explicamos que estamos haciendo esto. Entonces esta mañana temprano una señora me dice: oiga usted, pídale a tal, no voy a decir a quién, nosotros los católicos no tenemos plata, solo tenemos fe. Entonces yo, bueno, bendecido domingo, le agradezco la sinceridad y ojalá que se acierta esa sinceridad, le pongo, porque para tener fe necesitamos sinceridad, tenemos que decir sinceridad, Yo no lo tomé mal como una agresión, tal vez algún poquito de bilis por el destinatario, a quien le tengo que pedir, que para que ustedes conserven la virtud y no sean curiosos, no se los voy a decir. Por ahí está un poco enojada con algo y demás, pero nosotros a veces también en reacciones así, en faltas de perspectiva de la realidad, nos olvidamos de nuestro ser propio. La dimensión propia de nuestra vida está en torno a la fe, pero una fe como la de Pedro, una fe frágil. Por eso yo apelo a la sinceridad, porque yo no soy Dios, yo no soy alguien que puede entender. Por ahí uno puede entender la picardía del mensaje distinguiendo el sujeto y predicado y cómo está construido el párrafo, pero no puedo ver las intenciones del corazón, ¿no es cierto? Pero digo, nosotros tenemos nuestra vida construida en la fe, y es una fe como la de Pedro, que es una fe frágil, pero contiene una verdad que es necesaria para toda la creación, y que sin esa verdad la parte más conflictiva de la vida no queda solucionada, no queda de alguna manera en la perspectiva de la misión y de la salvación de Jesús, que es la salvación. Y esa definición ustedes la saben bien, que él le dice Pedro cuando primero pregunta qué dice la gente, luego quién dicen ustedes que soy. Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Cristo es el que nos salva. Esto es el pilar, el fundamento de nuestra vida. Sobre eso estamos parados. Y es cierto que después la cosa no es tan fácil, como a veces yo con los seminaristas o con alguno que es muy piadoso, esa estampita que uno conoce muy bien de Santa Teresa: solo Dios basta. Sí, solo Dios basta. El superior del seminario, vos querés salir y te dice que no, solo Dios basta. Yo quiero hacer esta cosa y me dicen no, hacé la otra, solo Dios basta. Le pido a Dios tal cosa y no me lo da, solo Dios basta. Claro que basta solo Dios, pero después la experiencia psicológica de nuestra vida es una experiencia frágil, no estamos realmente cimentados. Pero bueno, progresivamente, gracias a Dios, es bueno en un primer orden tenerlo claro, tener en primer claro el cimiento, la roca de mi vida es Cristo. ¿Por qué es Cristo? Porque Cristo es el Mesías. ¿Y qué quiere decir Mesías? Que me salva. ¿Y por qué me salva? Porque necesitamos salvación. El mundo, como lo conocemos, es un mundo que necesita salvación. Es un mundo redimible. La naturaleza tampoco es perfecta, cada tanto produce cataclismos. El ser humano con su voluntad no es perfecto, se equivoca, yerra. Dice la sabiduría popular que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Yo tengo la intuición de que sí, no lo podría comprobar científicamente, apodícticamente, pero me parece que sí, que muchas veces lo que decían esta frase, esta sí que no la encontré, porque a veces cuando mucha gente repite algo, lo primero que hago voy a ver hasta que lo encuentro de si es cierto. Einstein dice que si uno repite las mismas cosas y obtiene los mismos resultados, pero lo hace para cambiar algo, dice que es un necio. Si yo quiero cambiar algo
y hago siempre lo mismo, soy un necio. No sé si lo dice Einstein, pero es bastante probable que sea así. Uno no puede tropezar. Entonces hemos probado tantas cosas, el mundo ha probado con tantas recetas, han venido tantos salvadores de pacotilla a la realidad humana, que digo, ¿no sería interesante probar de verdad con Cristo como único Salvador? ¿No sería interesante poner ese cimiento donde está fundada la Iglesia, que es la fe de Pedro, que es una fe frágil, vuelvo a insistir? Porque Pedro no entiende esta dimensión que quedaría sin explicación si nosotros no entendemos de verdad la centralidad de que Jesús es el Mesías. Jesús pedagógicamente, como va a Jerusalén, donde va a ofrecerse por nuestra salvación, les explica que el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén, que los escribas, los fariseos, los jefes del pueblo lo van a entregar, que tiene que morir y que no, Dios no lo permita, dice Pedro. Primero escuchaba, porque dice Jesús, no le vamos a no creer a Jesús, que Pedro hablaba porque el Padre lo inspiró. Y ahora lo inspira Satanás. Ponte detrás mío, Satanás, porque esos no son los pensamientos de mi Padre. Hoy con una frase que me da un poquito de bronca, pero entiendo lo que quiere decir, diría, ese pensamiento atrasa, Pedro. ¿Vieron que dice? Esa forma de ver la realidad atrasa. En la vida cristiana ciertamente que atrasa, porque nosotros tenemos que ver los pensamientos de Dios y no los pensamientos del hombre. Pero es importante que acá Jesús dice que el Hijo del Hombre debe. Cristo muere, pero no muere en un accidente. El que muere en un accidente puede ser que muera o que no muera. Lo de Cristo no es un accidente, lo de Cristo es una misión, porque Él se encarna y de alguna manera explícita, como lo dice la Sagrada Escritura, Él se hace fragilidad por nosotros, que eso quiere decir en griego la expresión sarx, hologos egeneto sarx, el verbo se hizo carne. No dice Juan hologos egeneto soma, el verbo se hizo cuerpo, no dice soma, dice carne, porque habla de la fragilidad, habla de la caducidad. El verbo eterno de Dios asume una naturaleza frágil. Por eso también acá el juego de el que quiere ganar la vida la perderá. Porque en griego hay dos expresiones, la bios, vida biológica, y después zoe, que es el nombre de las nenas ahora más modernamente. Zoe en griego quiere decir vida que no se termina. Entonces, el que quiere defender la vida que se termina no va a poder tener la vida que no se termina, está diciendo Jesús. Es un juego de palabras, porque así como Él debe morir, así nosotros también debemos morir. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. Tenemos que encontrar la vida que comienza con la vida biológica, la cual hay que defender desde el primer instante hasta su término natural, la vida biológica que nosotros tenemos que cuidar, porque tenemos que tocar, como dice el Papa Francisco, las llagas del necesitado cuando lo socorremos auténticamente, pero todas estas cosas las tenemos que hacer en la medida que apoyamos de verdad nuestra vida en Cristo, porque o seguimos la corriente y entonces la fe se transforma en una especie de filantropía, una especie de amor al hombre nada más, sin ningún contenido religioso espiritual, y entonces no renuncio a mí mismo y lo sigo a Jesús. Porque Jesús vuelve a decir lo mismo, Jesús no muere en un accidente, se dona, se entrega. Por eso el Hijo del Hombre debe morir y debe resucitar, porque es una donación. A veces uno piensa hacer un sacrificio es más fácil que hacer una donación, porque yo hago un sacrificio, me privo de esto, aguanto al otro, me doy un latigazo en la espalda. Eso es posible. Ahora, donarme, renunciar a mí mismo, esto es muy difícil si no estamos en Dios, si realmente el cimiento de nuestra vida es Dios. Entonces, o sigo la corriente o renuncio a mí mismo, o espero el aplauso de la gente o renuncio a mí mismo, o me tomo en serio el Evangelio o renuncio a mí mismo. Son disyuntivas que las tenemos claras, por eso las propongo así un poquito, casi les diría desordenadamente. Vamos a pedir al Señor entonces que nos dé la inteligencia. ¿De qué nos sirve ganar cosas si perdemos la vida?
y la vida es la vida la que nos da Él. En la Eucaristía nosotros comemos el pan y el vino, la hostia y el vino consagrados, que son el cuerpo, el alma y la divinidad de Jesús. Es la presencia real, por antonomasia, mística, del sacrificio de Cristo que se realiza en la donación, en la cruz, y se dona porque se deja comer por nosotros. El viernes celebrábamos a San Agustín. El libro más conocido de San Agustín son las Confesiones. Hoy escucharon la primera lectura, ¿no? El profeta Jeremías, esta parte del libro del profeta Jeremías que hemos leído, el capítulo 20, se llama de las Confesiones. El profeta es como Pedro, es un profeta débil. Entonces, cada vez que tiene que decir una cosa y el pueblo no le hace caso, es una desgracia para él decirlo. Y dice, de alguna manera lo pone en el plano de los sentimientos, un plano que tiene que luchar cuerpo a cuerpo. Dice, Señor, tú me sedujiste y yo me dejé seducir. Y en el colmo así del sufrimiento dice, dije en un momento, no quiero saber más nada de Dios, pero hay un fuego que me devora internamente, dice el profeta. No puede con eso el profeta Jeremías, las confesiones. San Agustín también, son confesiones no en el sentido de confesar los pecados, sino el confesar la pequeñez que, aunque es frágil, que aunque es indigna, necesita de Dios. San Agustín va a decir, te buscaba tan afuera y estabas tan adentro. Necesitamos encontrarnos con Dios en nuestra fragilidad, en nuestra pequeñez. Necesitamos asentar nuestra vida sobre esa piedra que es la fe de Pedro, que Cristo es Mesías, es el que nos salva, porque aún sin fe tenemos que sufrir, pero sufrir sin fe es horroroso porque no tiene sentido, porque no hay un porqué. Así que hay que pedir al Señor esta gracia de cimentar nuestra vida en el Señor. Y la oración final de la misa de San Agustín del viernes, después de la comunión, no lo nombra San Agustín, pero nombra una catequesis famosa de él, que consiste en decir que el cristiano comulga bien cuando se produce a la inversa de lo que pasa con la comida natural. Cuando nosotros comemos, asimilamos la comida. Cuando nosotros comulgamos, Jesús nos asimila. Entonces, en la oración final de la misa, el día de San Agustín, pedíamos que Jesús, por la comunión, nos asimile, obre en nosotros. Y eso le vamos a pedir con fe a Jesús este 22º domingo durante el año, ante la fragilidad de Pedro. Imagínense si Jesús nos retara así, ¿no? Pedro, ¿cómo se habrá puesto colorado? ¿Qué le habrá pasado a Pedro? No sabemos. Pero un fuerte reto que Pedro le hace, pero sin embargo lo hace por su bien, para que no se deje engañar por cantos de sirena, sino que ponga la totalidad de su vida en Él, en Cristo. Y Pedro lo hace. Pedro da su vida por Jesús, como 2 o 3 veces fallidamente amenaza y no lo hace, pero finalmente sí, porque aprende a que sí esa roca, esa fe frágil de Pedro es la fe de la Iglesia, en la cual nosotros queremos siempre estar. Que así sea. Creo en Dios.